Coach Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Bien, dos denuncias por violación, una que afecta al corazón del gobierno, el gobierno feminista, ¿no es cierto?, que ha tenido en el corazón de la moneda esta denuncia contra el ahora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y por otro lado, el caso que hemos conocido en estas últimas horas, que afecta al exjugador de fútbol Jorge Valdivia, el Mago Valdivia, y que ha sido detenido y enviado a un centro penitenciario en Rancagua por lo menos por 90 días, que es lo que ha fijado, ¿no es cierto?, el tribunal para que se realice la investigación en su contra. Queremos abordar estos dos hechos en profundidad con la abogada y socia fundadora de AML Defensa de Mujeres, Francisca Millán. Francisca, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Francisca, son casos completamente distintos, pero que tienen varios elementos comunes, fundamentalmente, por supuesto, el delito que se les imputa a ambos, como el de violación, las características del hecho, un restaurante peruano, la ingesta de alcohol, pisco sour, la víctima, en ambos casos, refiere que no recuerda lo que vino después y ambas sostienen haber sido violadas. Quiero pedirte una primera impresión de ambos casos. Bueno, ha sido una lamentable coincidencia para efectos de la connotación pública que tienen ambas situaciones. Sin embargo, se trata de delitos de común ocurrencia. Existen cifras que indican que alrededor de 7 mujeres adultas son violadas diariamente en nuestro país, y muchas de estas ocurren en dinámicas similares a la que estamos comentando. Ujú. En nuestra legislación y en general, cierto, a través del mundo, los delitos sexuales en personas mayores de edad lo que hacen es atentar directamente contra la libertad personal y sexual de las personas. Y por supuesto, nuestra ley establece mecanismos de comisión, como se denomina legalmente, para considerar que este delito es tal. Y uno de aquellos es el aprovechamiento del estado de inconsciencia o de la incapacidad para oponerse de las víctimas. Por tanto, denuncias de esta naturaleza ocurren de manera habitual. También tenemos claro, ¿cierto?, que además muchos de aquellos no son denunciados, ¿cierto? Entonces tenemos ciertas cifras oscuras también respecto de cuál es la dinámica en la que ocurren, y precisamente se dan en contextos de este tipo, personas cercanas, conocidas, en las que media alguna clase, aunque sea periférica, de confianza, de sensación de resguardo, ¿cierto? En espacios que puedan ser más o menos de esparcimiento, ¿cierto? Y que devienen en situaciones de tan extrema violencia como lo es una violación. Claro, y ahí, fíjate, quiero detenerme en un punto para hablar, estamos hablando primero que nada del delito, ¿no? Y del genérico Ujú. que, digamos, que tiene como denominador común ambos casos. Pero te pregunto lo siguiente, porque la tendencia natural, cuando tú hablas de violación, hombres y mujeres, lo primero que se les viene a la cabeza es la mujer caminando por la calle, ¿no es cierto?, abordada por un desconocido que la violenta físicamente, ¿no es cierto?, y luego procede a ejecutar esta acción de violación. Sin embargo, tú estás diciendo que lo que es más habitual es esto segundo. ¿Dirías tú que existe confusión, que existe una dificultad para entender que esto, cuando no hay consentimiento, también es una violación? Completamente, y creo yo que esa conversación es de las más interesantes que surgen de situaciones que impactan tanto, ¿cierto?, públicamente como es. En el fondo, las materias referidas a violencia es importante dialogarlas, conversarlas, que se visibilicen y que generen debates para problematizar las cosas que en las que a lo mejor no le estamos poniendo la suficiente atención. Como tú dices, el estereotipo en torno a los delitos sexuales es este, ¿cierto? El de el antisocial entre los matorrales que salta contra una mujer indefensa que camina por la calle, ¿cierto? Y que es violada de esta forma, con una violencia propia del ejercicio físico, ¿cierto? De las lesiones, de la amenaza directa a la vida, etcétera. Y si bien este tipo de dinámicas ocurre, por supuesto, es la más fácil de distinguir.
porque estas otras de las que estamos conversando, precisamente lo que hacen es alojarse en la normalización de la violencia sexual, en cómo en realidad eso que efectivamente puede ser un delito sexual, en realidad lo entiendo propio del desarrollo de la sexualidad, ¿cierto? Como que así es. Y romper un poco ese imaginario es una de las cosas en las que hay que avanzar para efectos de incidir realmente en la prevención de este tipo de delitos. Em, ¿Qué pasa? Que estos otros casos que son como el estereotipado, digamos, son incluso hasta de más fácil denuncia. No conozco a esa persona que me violentó y derechamente me atacó, yo decidí en ese momento el ataque, ¿cierto? Entonces, la reacción es un poco más inmediata y la validación social a esa reacción también, porque nadie va a cuestionar, ¿cierto?, el relato de una víctima que iba caminando por la calle y fue agredida de esta forma. Ya los bemoles en el fondo vienen en este otro tipo de circunstancias, en cómo esa persona distingue efectivamente haber sido víctima de esa violencia. Existe una ventana de incluso de 3 a 7 años para que las mujeres adultas denuncien la violencia de la que han sido víctimas, porque el mismo hecho de tomar conciencia de que se trató de un delito ya implica un proceso de desnormalización sobre cómo ocurrió aquello que ocurrió. Y por otra parte, tiene validación social, porque, y lo hemos visto, ¿cierto? Y para qué fue, y por qué se juntó con él, pero si lo invitó para allá, y entonces si estaban en su casa, y entonces para qué tomó, pero obvio que le gustaba. Vimos como la propia abogada del imputado Valdivia señaló, bueno, nosotros tenemos pruebas de que hay conversaciones previas entre ellos, como si eso significara algo respecto del delito que se está investigando. Y eso Ya, es en el sí. fondo una de las barreras también para denunciar. Perfecto. Quiero preguntarte, Francisca Millán, en tu experiencia, porque aquí tú señalaste algo que quiero destacar en una entrevista que te hizo nuestra compañera de trabajo, Francisca Castillo. Tú señalaste lo siguiente. Respecto de lo que pasó con Monsalve, vamos a partir primero con Monsalve, después vamos a ver las características que tiene el caso de Valdivia. Tú dijiste cuando Monsalve, ¿no es cierto?, el día que renuncia, habla ante los periodistas en La Moneda. Fue darle un micrófono en el patio de los Naranjos al agresor para que entregara su versión versus una víctima que se encontraba evidentemente en el anonimato. ¿Cómo ves lo que ahí ocurrió? Sí, a mí me parece gravísimo la decisión que tomaron por parte del gobierno de dar este espacio de vocería al imputado Monsalves, porque en ese momento de partida él ya se encontraba siendo investigado por este delito, era la razón de su renuncia, y si bien del gobierno se ha señalado que fue para efectos de que él tomara la responsabilidad de comunicar su renuncia, lo cierto es que él ya se encontraba en un rol en que el que le correspondía a la institucionalidad era, en el fondo, tomar todas las medidas que pudieran proteger en lo más posible a la víctima. O sea, ver que tu agresor tiene este espacio privilegiado para dirigirse al país respecto de aquello que tú acabas de denunciar es absolutamente desproporcionado. Efectivamente, me imagino que en términos políticos era importante comunicar la renuncia de manera enfática, pero esto debió haber sido comunicado por la moneda en el fondo de acuerdo a sus decisiones comunicacionales y no por quien en realidad se tenía que estar yendo por la puerta de atrás. Y eso efectivamente creo que está importante hacer una autocrítica en ese sentido. Cuéntame, Francisca, se ha hablado mucho de las diferencias entre un caso y otro, más allá que todos los abogados señalan que en la flagrancia, en el caso de Valdivia, es decir, que el hecho ocurrió recién ahora, este domingo, que la denunciante estampa inmediatamente la denuncia y por lo tanto está la prueba más clara, ¿no es cierto? Hace una diferencia respecto de por qué fue detenido y finalmente rápidamente formalizado y enviado a prisión. Pero hay otros que dicen que el solo hecho que, por ejemplo, Manuel Monsalve haya visto las imágenes, haya tratado de incidir, ¿no es cierto?, en lo que estaba ocurriendo respecto de estos videos, en fin, lo convierten en sí mismo, decía una abogada, un peligro para la sociedad. Yo te quiero preguntar, ¿cómo crees tú que ha sido el tratamiento de ambos casos y desde el punto de vista jurídico, qué es lo que realmente debe proceder? Claro, es que efectivamente hay reglas diferentes sobre las denuncias cuando se realizan en flagrancia o no. Nuestra legislación le establece como formas procedimentales de partida para evitar
las consecuencias posteriores propias de la comisión de un delito, ¿cierto? Si yo me estoy enterando que está recién, acaba de suceder, puedo tomar como ente persecutor decisiones que a lo mejor en una denuncia de 3 semanas o un mes después no, como por ejemplo lo que refiere a incautar cosas, ¿cierto? Recolección de prueba biológica, etcétera, que es prueba importante y que luego ya se pierde en el fondo ese acceso Ujú. y cambia un poquito las temporalidades. Y para efectos de formalizar y eventualmente discutir una medida cautelar tan intensa como la prisión preventiva, se requieren altos elementos probatorios que cumplan con muchos requisitos, ¿ya? Entre ellos, la existencia del delito y la participación del delito en el delito, digamos, son dos elementos que se deben probar de manera bien intensa. Cuando tenemos Mm. una denuncia que ha sido hecha en flagrancia y que nos ha permitido recolectar prueba inmediata que da cuenta, a lo menos indiciaria, ¿cierto?, de ese delito y de esa participación, obviamente voy a tener mejores elementos para discutir, por ejemplo, una prisión preventiva versus una denuncia que está, en el caso de Monsalve, ¿cierto?, que está recién comenzando su proceso de investigación, en el que todavía no se han hecho mayores diligencias de carácter probatorio y que probablemente por eso mismo la calidad probatoria para justificar, por ejemplo, una prisión preventiva en este momento no sea la idónea, digamos. ¿Ya? Ahora, esto no significa que en términos procesales, digamos, no se esté investigando o se esté investigando con más o menos celo, porque la persecución penal comienza desde el momento de la denuncia. Sin embargo, como ya te he señalado, la flagrancia aporta elementos de esta naturaleza que en este otro caso va a estar bien difícil encontrar. Entonces, no basta con, por ejemplo, la Mm. peligrosidad hacia la sociedad o esos otros factores que tú mencionabas, sino que deben Claro, todos en conjunto concurrir. Y muy correcto. probablemente en el estado de la investigación de Monsalve no se cuenta con todos esos antecedentes aún, sin perjuicio de que debieran conseguirse en el mediano plazo. Correcto, conversamos hasta ahora con Francisca Millán, abogada y socia fundadora de AML Defensa de Mujeres. Quiero preguntarte en el caso de Monsalve, Francisca, se ha hablado de la ley Karen. Más allá de los hechos que ocurrieron ese 23 o 22 de septiembre, lo importante, dicen otros, es analizar muy bien los episodios anteriores. ¿Tú dirías que se configuran infracciones a la ley Karin respecto de lo que al menos la denunciante refiere de los hechos ocurridos anterior a ese domingo 22 de septiembre? Sí, completamente. O sea, obviamente yo tengo los antecedentes se han divulgado mediáticamente, digamos, Ok. Ujú. y siendo así, me imagino que habrán muchos otros, ciertos más detallados, que tengan que ver con comportamientos inadecuados o conductas sexualizadas no consentidas, etcétera, que deben estar favoreciendo en el fondo, y eso no me cabe ninguna duda, digamos, de que esas son las dinámicas previas que se instalan para efectos de la comisión de los delitos sexuales. Ya en general, este tipo de dinámicas no son algo que pasaron de repente sin que hubiese un preludio, digamos, de ese acercamiento, de esa transgresión, de esa como abuso de confianza, por decirlo de alguna forma. Los antecedentes que se han conocido dan claras luces de una relación jerárquica que fue tendiendo a conductas muy inadecuadas para favorecer que la trabajadora se encontrara más cerca del subsecretario, ¿cierto? Para tener instancias de acercamiento que pudieran también ser un poco más privadas y creo yo que a lo menos ese tipo de antecedentes son indicios para hacer un proceso sumarial exhaustivo en ese sentido, más allá de cómo finalmente vaya a terminar aplicándose las eventuales sanciones o no. No olvidemos además que uno de los principales objetivos de la ley Karin es la prevención y es influir en la transformación de las dinámicas y conductas sociales en los espacios laborales. Y cada tipo de denuncia y proceso no solamente es una oportunidad para hacernos cargo de aquello que se está investigando, sino de cómo influir en términos psicolaborales también en esos espacios que además con cuestiones de esta naturaleza se ven profundamente dañados. Sí, Francisca, como te decía en un comienzo, así como existe la idea de que la violación solo ocurre cuando una mujer va caminando por la calle, es abordada por un desconocido y la lleva a unos matorrales, lo propio se señala, ¿no es cierto?, respecto de por qué, de todo esto, por favor, entendiendo que además lo más importante es proteger a la víctima, pero precisamente se ha desprotegido a la víctima cuando se ha informado además de muchos detalles.
Y entre ellos, por ejemplo, se establece que, bueno, ¿por qué ella, si ya había recibido un beso inapropiado, no consentido, bueno, ¿por qué aceptó después todo lo que vino? ¿Por qué fue después a juntarse con este jefe, ¿no es cierto?, un día domingo a tomarse unos tragos, etcétera? Quiero preguntarte, ¿cómo observas ese espacio, ¿no es cierto?, de análisis de lo que ocurre con una víctima cuando está en esta relación, como dices tú, de asimetría? Sí, son las preguntas comunes porque estamos acostumbrados a reflexionar y a responsabilizar a la víctima. Ya, ¿qué pudo haber hecho ella diferente para que esto no sucediera? Y lo cierto es que más allá de por qué, que pueden haber muchas explicaciones, gran parte de ellas relacionadas precisamente a estas dinámicas de poder, o sea, cuánta libertad tenía ella efectivamente de decir que no, de no aceptar, etcétera, cuán problematizado tenía en ese contexto lo que estaba sucediendo, porque volviendo a lo que estábamos hablando antes, ¿cierto? Está súper normalizada esta forma de relacionarse, entonces a lo mejor tampoco estaba tan advertido. O que porque derechamente quería. No tenemos cómo saber ninguna de esas cosas. El tema es que esa respuesta es irrelevante para efectos de determinar por qué pasó el delito. Y las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer son otras. ¿Por qué el subsecretario, siendo la autoridad que era, siendo la jefatura, invita a salir a una trabajadora? ¿Por qué van a este lugar? ¿Por qué luego se va él con ella al hotel? ¿Por qué, en definitiva, según la versión de la víctima, la viola? Son las preguntas que debemos hacernos. En el mismo sentido, también con respecto del caso de Valdivia, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué se fue? ¿Y pero si fueron a su casa? ¿Y por qué la dejó? ¿Y por qué esto y esto otro? O sea, preguntémonos qué pasó en cada una de esas dinámicas que ninguno de los dos, y como pasa en general en estos delitos, ¿cierto?, advirtió o le tomó importancia a que si existía o no realmente consentimiento en aquella gestión. Y nos han enseñado demasiado que las mujeres tenemos que aprender a cuidarnos, a tomar precauciones, ¿cierto?, para evitar ser víctimas de violencia sexual. Y lo cierto son dos cosas. Uno, que jamás es completamente evitable. eh, no hay algo que nosotras podamos hacer que 100% nos proteja de esa posibilidad. Y lo segundo, no somos nosotras las que tenemos que estar tomando medidas para evitar ser violadas. Son los agresores los que tienen que tomar medidas para dejar de violar. Y esa es la reflexión cultural hacia la que tenemos que avanzar, porque al final todas las otras cosas redundan en limitaciones a la libertad y a la seguridad de las víctimas. O sea, ella es la que no puede salir si quiere, no puede ponerse tal o tal ropa si así lo desea, no puede tomar tal o tal cosa, por todo eso para efectos de mantenerse en resguardo. Mientras que en realidad debiéramos estar hablando de, bueno, cómo nos preocupamos de que todos sepamos de qué manera se expresa, se entiende el consentimiento, que este tiene que ser libre, que tiene que ser inequívoco, tiene que ser explícito, tiene que ser entusiasta, revocable, que tiene que ser respecto de la conducta específica en el momento específico. Aunque hayan tenido relaciones sexuales 30 veces antes, eso no tiene nada que ver con, efectivamente, en esta ocasión, respecto de esta práctica sexual, respecto de este momento, respecto de esta dinámica. Y que si tengo cualquier duda respecto de esa, es la existencia de ese consentimiento o no, me abstengo, no me involucro en esa situación. Ayer Interesante lo nosotras en, que... en las redes Sí. sociales Mm. publicamos una infografía sobre esto, Sí. ya como, a ver, ¿cómo evite usted que lo denuncien de un delito sexual? Y enumeramos varias de estas cosas que estoy conversando. Y los comentarios a esa publicación nos muestran en el fondo a dónde está el problema. O sea, horda de hombres diciendo, ah, chuta, ahora hay que ir al notario, hoy vamos a tener que hacer todo por escrito, mejor grabemos. Y uno se pregunta, oye, o sea, si tú ves como una burocracia confirmar y estar absolutamente seguro de que hay consentimiento en esto, ¿con qué concepto de sexualidad estamos creciendo? ¿Con qué concepto de sexualidad nos estamos relacionando? Como si fuese un cacho, estar súper seguro de que en realidad esa persona está queriendo tener la interacción sexual conmigo. Y creo que ahí Sí, el debe en educación sexual es uno de los principales avances que hay que tener. no, tremendo tema, es un temazo, 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 y te aseguro, Francisca, que en una parte importante de la población está precisamente ese comentario que tú refieres ahí
al post que ustedes hicieron. Lamentablemente hay mucho que educar, falta mucho todavía y ojalá que este caso y estos dos casos ayuden en ese sentido. Para ir cerrando, quiero preguntarte por cómo has visto la reacción del gobierno, cómo has visto a la ministra Orellana. Ayer se comentó mucho una frase que fue muy desafortunada en que ella dice, bueno, esto no es sacar al portero. ¿No es cierto? Claro, en el fondo tratando de decir, ustedes comprenderán cuán difícil es mover a un subsecretario del Interior, ¿no es así? Pero, ¿cómo has visto al gobierno? Mira, me parece que ha sido bastante errática la forma de abordar esta crisis, ya entendiendo que en general el ejercicio del poder, ¿cierto?, es súper desafiante y se alimenta de crisis en crisis. Creo yo que sí es razonable hacer procesos conscientes, ininteligibles, o sea, inteligibles, perdón, de razonamiento en torno a las decisiones. A mí, personalmente, no me sorprende que esto hubiesen mediado horas en las que era importante tomar conocimiento, saber detalles, etcétera, no porque la decisión fuese a cambiar, no porque hubiese alguna duda puesta sobre la víctima, sino porque queremos de nuestras autoridades y de nuestras instituciones que sean capaces de razonar, ¿cierto? De tomar decisiones lógicas, de planificar y de hacer, en el fondo, abordajes estratégicos. Lo que creo yo es que el problema ha estado ahí, en que ese abordaje estratégico se ha demorado y a esta altura tal vez no pasó siquiera en asentarse. Y por supuesto que no podríamos esperar un manejo limpio en todos esos sentidos si no se involucró de hecho desde un principio en este proceso y en esta estrategia a la ministra de la Mujer, a la Secretaría de Gobierno, ¿cierto? Que en mi opinión debieron haber tenido un rol desde un principio en cómo se iba a manejar esta situación. Y creo yo que bajo esas lógicas se ha intentado salvar un poquito la situación y pudiera ser recomendable poner un poquito la pelota sobre el piso, ¿cierto? Y centrarnos en lo importante, que también igual ha sido bien complejo como desde los medios el bombardeo también ha sido bien banalizador. ¿Cierto? En cómo volvemos a esto como una discusión sobre qué dijo el Acuña y el portero y qué sé yo, más que en hacer las conversaciones que la sociedad está necesitando tener respecto a este tema y teniendo además los cuidados y las prevenciones no solamente respecto de las víctimas de este caso concreto, que sí, evidentemente, sino que en general las víctimas hoy día, que ya sea que están pasando por procesos judiciales o que pudieran eventualmente dar comienzo a ellos, nivel de exposición refleja lo que la sociedad ve y hace ante los procesos judiciales. Le estamos enseñando hoy día a las actuales denunciantes, a las futuras denunciantes, y genera evidentemente Claro. efectos súper disuasivos porque nadie quiere verse así de expuesta. Y ahí, obviamente, tenemos que resituarnos, o sea, obviamente queremos hablar del tema, es de relevancia, no queremos esconderlo bajo el sillón, digamos, pero ¿qué vamos a hablar de eso? ¿Qué conversaciones nos va a invitar a tener? ¿Qué interpelaciones queremos hacer? Sería bueno como ahí resituar algunas cosas. Totalmente. Francisca Millán, abogada y socia fundadora de AML Defensa de Mujeres, muy agradecida de que hayas estado con nosotros esta mañana. A ti, Mirna, ¿puedo hacer una muy Pero breve por favor, recomendación? por Es que, supuesto. mira, yo soy abogada penalista, nosotras llegamos a la historia cuando ya los hechos consumados, ¿cierto? Nos preocupamos de las leyes, de cómo se castiga, de cómo se sanciona, etcétera. Pero hay elementos de prevención que nunca podemos perder de vista y creo tan esencial volver las conversaciones en situaciones como esta y quisiera recomendar unos libros. Por favor. Mira, estos dos libros son de la autora Carmen Moraga, Ok. están súper en el binarismo, podrán observar, pero Mm. en el fondo están dirigidos a niños y niñas en etapa preadolescente, ¿ya? Ujú. Que hablan del desarrollo de la psicosexualidad en general. Guara, Mi camino a ser hombre, es aquel dirigido como para saber sobre los varones, digamos, o en asignaciones de género también. Claro, Y Bienvenida, mi luna. Yo tengo dos hijos varones, ambos han leído los dos, no es que esto es solo para hombres, solo para mujeres, claro. pero sí Te para, en el entiendo. fondo, y aquí hay gran desarrollo sobre qué entendemos de sexualidad, consentimiento, cómo podemos distinguir, construirlo, porque esto Correcto. es lo que necesitamos aprender. Y este otro se llama Sexo Inteligente, es también una autora ay, muy, Perfecto, muy lo veo seca ella, perfecto. Andrea Junis, y está dirigido ya más para público adolescente, y Correcto. también
todo lo que podamos necesitar saber sobre cuerpo, sexualidad, consentimiento, los delitos, enfermedades de transmisión sexual. Y mira, y así como estamos, yo creo que adultos también lo necesitan leer con urgencia, y nos ayudaría a evitar tantas de estas cosas. Totalmente, te agradezco muchísimo, Francisca. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti por la invitación y que estés muy bien. Muchas gracias igualmente. Saludamos a nuestros Cuídate. auspiciadores. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el senador del PPD por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.